Una buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025. Vamos a hacer un ejercicio abierto con mucha participación de ustedes acerca de la prospección geopolítica y estratégica que podría desencadenar la presencia naval de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Este es un tema que está cogiendo mucha fuerza en los medios internacionales y desde luego ha generado muchas suposiciones, especulaciones y comentarios. En aras de no entrar tanto en la especulación, sino de buscarle forma y fondo a esto, trataremos de hacer un análisis estratégico muy sucinto y mirar los cursos de acción de más probable adopción, y de esos cursos de acción llegar a nosotros a una conclusión primaria aquí de cuál podría ser el más probable o el más lógico de los comportamientos de Estados Unidos. Entonces, en primera medida, miraremos una pequeña lista de una caracterización geoestratégica y geopolítica de lo que hay allí. Luego presentaremos cada una de las cuatro hipótesis y finalmente haremos algunas preguntas entre nosotros mismos para tratar de encontrar una respuesta que desde luego no será la palabra de mi Dios, pero será la búsqueda de una razón lógica para no caer en el terreno de las especulaciones, que es tan fácil en todos estos temas. Entonces, a lo que vinimos vamos. Miremos las características. La primera característica real de esto es que Trump anunció que utilizaría la fuerza naval en el Caribe contra el narcotráfico, y en paralelo o en simultánea aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. De esto pues se han dicho muchas cosas y se seguirán diciendo, pero hay una cosa cierta aquí en el fondo, es que el lenguaje de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de algunos congresistas cada vez es más incisivo e indica que la intención es en serio de combatir el narcotráfico y de hacer efectiva de alguna manera la recompensa contra el señor Maduro. Pero no hay un concepto todavía definido de qué es lo que se va a hacer, ni siquiera es lo que llaman los señores de la Armada Nacional o de las Armadas del mundo, es clara cuál es la intención de la maniobra. La maniobra pues ya se conoce que es un despliegue de fuerza naval en el Pacífico para colocarlo frente a las costas de Venezuela. Eso ya lo sabe todo el mundo. Esa fue la maniobra. Ahora, ¿cuál es la intención de esa maniobra? Es lo que está por determinarse, porque hay mucha especulación. Pero sí hay una intención muy clara del gobierno de Estados Unidos de contrarrestar el narcotráfico y de hacer efectiva la recompensa. Pero aquí hay que resaltar algo, y es que cuando estudiábamos los principios de la guerra, insistíamos que lo valioso en todas las operaciones militares siempre será la sorpresa. Y todos conocemos un par de dichos muy antiguos que dicen que guerra avisada no mata soldados, o que soldados avisados no mueren en guerra. Y en términos militares se utiliza muchísimo el que la seguridad evita la sorpresa y que la sorpresa anula o reduce la capacidad de reacción del adversario. Pero con tanto mediatismo que hay, pues ya no hay ningún secreto, ya parece como una amenaza de sí o sí, pero hasta que no se concrete, pues todos serán suposiciones. Quiere decir que ese mediatismo vulneró el principio de la sorpresa. Otra realidad es que las capacidades aeronavales que tiene Estados Unidos en la pequeña flota que se sabe que desplegó, pues superan con creces a Venezuela, y sería cuestión de un par de días, 3 días, para dejar sin ninguna capacidad aérea ni naval a Venezuela.
con el riesgo de que también algo les pueda pasar porque Venezuela también tiene sus equipos no tan adelantados ni estructurados, pero si a Gran Bretaña le pasó en la guerra de las Malvinas, pues esto no se puede descartar. Además, en la guerra nunca hay enemigos pequeños. Por ende, concluimos que sí, la superioridad aeronaval de Venezuela, de Estados Unidos, es grandísima, pero como en el fútbol, cuando no se pita, cuando el árbitro no ha pitado los 90 minutos que se acabó el partido, todavía hay posibilidades. Pero aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en cualquier análisis, que no hay ninguna guerra declarada. Estados Unidos y Venezuela no están en guerra. Ni Estados Unidos le ha declarado la guerra, ni Venezuela tampoco. Entonces, cualquier acción militar que se hiciera motu propio por Estados Unidos, inmediatamente es calificada de una agresión a un país que no le ha declarado la guerra. Y claro, Estados Unidos tiene el peso total y la influencia en la ONU y en los organismos internacionales. Sí, eso es cierto, no lo discute nadie, ni vamos a entrarlo a debatir aquí. Pero en los organismos multilaterales y en la misma ONU, que es el principal organismo multilateral, se le armaría su problema. Y con los problemas que ya tiene en Ucrania y en el Medio Oriente, difícilmente entraría en una guerra, difícilmente. No estamos diciendo que no, estamos dándole una mínima posibilidad. Lo hemos dicho en varios medios de comunicación, en participaciones, que cualquier acción, y como las vamos a ver, las más probables que hay ahora, implica sangre, muertos. Sea la forma como sea que saque a Maduro, habrá poquitos o muchos muertos, pero eso incluye muertos. Miremos un escenario hipotético, que Maduro saliera en un viaje en avión y llegan 4 casas de Estados Unidos y rodean el avión y lo fuerzan a aterrizar en Miami y le echan mano. Lo que se desata internamente en Venezuela es violencia. Eso no es a las buenas que el cartel de los soles se va a ir. Pues habría violencia. Que Estados Unidos interviene directamente atacando de alguna manera. La gente que está con Maduro, que sabe lo que van a perder, salen a matar también. Y los que los van a matar también se defienden. Entonces ya hay, con esas dos opciones, nomás que miremos que las contextualizar todas las otras, quiere decir que la salida de Maduro implica sangre, lastimosamente. Otra realidad, otra característica de eso. Colombia saldrá afectada porque sí o porque no, por los problemas que hay en la frontera, por la cantidad de inmigrantes que hay aquí y como mínimo se los vendían otros inmigrantes, por la violencia que se desataría, porque usualmente cuando hay revoluciones se abren las cárceles y queda libre toda esa gente que está allá y ante una situación tan crítica en Venezuela, ¿para dónde cogerían? Para Colombia, ¿cierto? Y los que están en la mira de los colectivos chavistas y toda esa gente, ¿para dónde cogen? Para Colombia. Y si Estados Unidos necesita prolongar la operación en uno de los escenarios, pues el punto más cercano para tener todos los centros de reabastecimiento, etcétera, sería Colombia. Y entonces ahí estaríamos en la mira. La oposición colombiana está muy identificada con la oposición venezolana. Y ya hubo una demostración clara que a este muchacho Uribe Turbay lo asesinaron el cartel de la Marquetalia, que se la pasa en Venezuela y que es súper amiguis de Maduro. Entonces, de ahí la delgadito, pues la narcodictadura venezolana está metida en ese hecho. Entonces, cualquier cosa que pase con Maduro para sacarlo afecta a Colombia. O sea, son detalles que tenemos que analizar en geopolítica y estrategia con el hígado a un lado. La oposición venezolana no está organizada para recibir el poder. Allá la oposición venezolana es María Corina Machado, que ha sido muy machado, muy macha, enfrentando toda esa criminalidad que hay en el poder y una cantidad de parásitos que están en el exterior listos a llegar a ocupar cargos porque ellos son la oposición.
no se arriesgan, pero no tienen ninguna organización. Es que no hay ni siquiera un partido de oposición en Venezuela. Hay un movimiento de masas que lo hace María Corina Machado, pero partido serio, con estructura, con proyectos, no lo hay. Hay un montón de gente que está en contra de Maduro en distintas partes del mundo y hablan de lo mismo que la oposición en Colombia. Al final tocará unirnos, pero unirse alrededor de qué o de quién, de qué proyecto. Es otra realidad que tenemos que mirar para que la calentura de la pandemia no nos emocione tanto. Si la Casa Blanca decide invadir a Venezuela o actuar como sea, ya lo dijimos en el punto número 5, va a haber muertos. Y esa realidad, porque va a ser una realidad, encara aceptación o rechazo en Latinoamérica y la polarización que ya conocemos. Entonces ustedes imaginan a todas las primeras líneas de Chile, de Colombia, Bolivia, Perú, alebrestada saliendo a destruir las ciudades en apoyo al pueblo venezolano y los propios mandatarios como Petro, Milei instigando eso porque les conviene. Ellos son los salvadores y los otros son los enemigos. Bueno. Otra realidad, la Fuerza Naval desplegada hasta el momento no tiene todas las capacidades para conducir una guerra integral. Tiene muchas capacidades como guerra antisubmarina, tiene capacidades de destrucción de torpedos, tiene capacidades de interceptación de comunicaciones y de aeronaves hacia donde están, tiene capacidades de bombardear a corto, mediana y larga distancia sobre las playas. O sea, tiene poder de fuego suficiente para abrir una cabeza de playa limitada, no eterna sobre el litoral, sino sobre un sector específico, facilitar un desembarco de tropas, apoyar una operación anfibio terrestre, pero hasta ahí. Ahí conquistaron la cabeza de playa y ahí para allá puede bombardear objetivos en profundidad, claro, con un destructor de esos que tienen, pueden bombardear todos los aeropuertos militares de Venezuela y dejarlos en situaciones muy difíciles, en caso de que eso llegara a ese extremo. Tienen con qué hundir todas las embarcaciones navales de guerra de Venezuela, lo tienen, y ya. Pero de ahí para allá, ¿qué más? Porque es que la guerra, como decía el general Alberto Ruiz Novoa, la gana cuando el soldado de infantería pone el pie en el sitio donde iza la bandera y declara conquistado el territorio. Entonces necesita soldados para hacer eso. Pero si ya lo dijimos, no están en guerra, ¿será que Estados Unidos va a actuar por ese lado? Y sí nos queda claro que la Fuerza Naval desplegada tiene una gran capacidad, la tiene, y eso no lo podemos ocultar, pero no tiene todas las capacidades que se requerirían para hacer una operación militar combinada y conjunta. Bueno, miremos otro para reflexionar aquí. Maduro está planteando una guerra terrestre y mueve una cantidad de personas a la frontera con Colombia y a la frontera con Guyana y en otros teatros de operaciones, como llaman ellos. ¿Será que esa maniobra es la adecuada que le corresponde a él? ¿Será una maniobra de distracción? ¿Será ignorancia del mando militar venezolano que no interpreta la situación táctica, estratégica, política? ¿Será que piensa que con eso le va a engañar a Estados Unidos y les plantea una idea y tiene otro plan para recibirlos? ¿O será que definitivamente se está jugando las cartas, como dicen los taúres, se está jugando ya los restos que le quedan en la mesa de juego, en la mesa de póker? Entonces, con base en esas reflexiones, puede haber muchas más. Eh, Imaginemos la primera hipótesis. Pensemos un poquitico. ¿Habrá un ataque frontal mediante una operación combinada conjunta de destrucción contra las fuerzas aérea y armada o naval? Entonces pensemos en eso, pensemos en ese escenario. Imaginémonos algo parecido a
a Israel-Irán. Llega a Estados Unidos, bombardea todas las bases militares grandes, los depósitos, los principales puentes, las carreteras, los aeropuertos. Tiene con qué hacerlo. ¡Pum! Quedó Venezuela amarrada. En especial lo que coordina el Heartland con las costas. O sea, lo que va de Caracas hacia allá sería lo que más les interesaría. ¿Por qué? Porque sería la forma de dejar sin fuerza a la reacción venezolana y entrar y llevarse a Maduro. Estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Suena bonito, pero ¿a costa de qué hacer toda esa destrucción? Perder el nombre de la democracia número uno del mundo por ir a depredar un país que ya está bien mal y terminar de dañarlo. ¿Será buen negocio? ¿Le convenirá a la imagen interna de Trump, que aspira, según él, a cambiar la constitución y meterse un tercer periodo? ¿Le convendrá al Partido Republicano hacer eso? Y más que ya se acercan las elecciones de lo que llaman allá el midterm, ¿les convendría o les convendrá hacer eso? Pero hay algo más profundo de pensar. Supongamos que lo hacen y si no capturan a Maduro, ¿quién sale ganando? Entonces, es una opción, pero uno ve en las redes y ve hasta personas que entrevistan y hablan de todas esas potencialidades como si fuera una realidad. Pero miremoslo estratégicamente, analíticamente. Hagamos ese jueguito de guerra que hacen los oficiales de Estado Mayor, siempre pensando hasta determinar qué es lo más posible que pase. Entonces ya tenemos la primera hipótesis. Vayámonos para la segunda. ¿Habrá una incursión terrestre de ocupación con combates de infantería, caballería y blindados? Entonces viene la pregunta. Mover, digamos, 20 regimientos de infantería y, y otros 10 de caballería y otros 10 de blindados, 40 regimientos. Estamos hablando aquí son 80.000 hombres. ¿Cuánto le cuesta eso a Estados Unidos? ¿Cuántas bajas tienen que calcular? ¿Cuánto tiempo demoran para lograr el objetivo que es sacar a Maduro y acabar el narcotráfico o bloquear el narcotráfico? ¿Cuánto les cuesta en el sentido estratégico de ocupar unas tropas aquí mientras el rancho está que les prende candela en Taiwán, Ucrania y el Medio Oriente? Necesariamente tienen que hacer un llamamiento de reservas y un reentrenamiento. ¿Cuánto tiempo dura ese reentrenamiento? ¿A cuáles son las unidades que les dan prioridad? ¿Tiene el Comando Sur toda esa gente lista? ¿Se justifica hacer esa operación para llegar a golpear? ¿Vale todo eso Maduro? ¿O más fácil localizarlo con un satélite y meterle un misil y se acabó el cuento? Se murió Maduro. O como dije ahora al principio, bloquearle la aeronave y obligarla a aterrizar en Miami y ya quedó preso. Pero además de eso, ¿cuánta sangre y depredación causarían esas tropas? Porque es que el empleo de la fuerza es letal, y más en guerra regular. Y se justifica una operación de guerra regular en un ambiente completamente irregular donde hay milicianos de Hezbollah, el ELN, las FARC. O sea, son muchas cosas para pensar antes de que la calentura de pandemia nos dispare. Miremos una tercera que es también interesante, muy de película, ¿no? Imaginémonos la película. Entran unos helicópteros con los rotores que hacen muy poco ruido y que tienen unos aditamentos que sorprenden. Descienden unos comandos terrestres por lazo, otros brincan y con el fusil, con la culata golpean las puertas, otros se meten por las ventanas, unos colocan explosivos, sale uno con la cara pintada y un herido, y capturan a Maduro, lo suben en un helicóptero y se van. Y entonces todos dicen, misión del deber, misión cumplida.
una operación de fuerzas especiales, como la que hicieron con Osama Bin Laden. Pero es que se justifica arriesgar las fuerzas especiales, máxime que esa tiene que ser una de las posibilidades más consideradas por Venezuela y que deben tener defensas antiaéreas alrededor del palacio y del señor Maduro. Entonces lo primero que tendría que hacer Estados Unidos es bombardear todas las defensas y ahí moriría un poco de gente por capturar a Maduro. Entonces volvemos a la primera posibilidad. Si el objetivo es capturar a Maduro y disfrazarlo con la lucha contra el narcotráfico, pues mejor dentro de la misma Venezuela le pueden mandar 4 casas que eso vuelan en un momentico de la Florida ya y lo localizan en el aire y lo obligan a seguir la ruta que le dice el avión bajo la amenaza de que lo tumban y termina o aterriza en Panamá o cualquier parte, en un aeropuerto en medio de la selva y ahí lo suben a un helicóptero y se fue. Maduro para Estados Unidos. Entonces, miremos que una operación especial sería muy costosa. No estoy diciendo que no se pueda hacer, porque además ellos tienen el entrenamiento y tienen la gente capacitada, pero estamos mirando las realidades, lo que puede surgir, lo que puede ocurrir en el terreno, porque es que en la guerra siempre hay 2 partes, no una sola. La sorpresa da muchas ventajas, pero en este caso ya lo dijimos, la sorpresa se perdió. Y por muy falto de imaginación estratégica que sean en Venezuela, ya tienen que haber previsto todo esto. Además, porque los asesoran otras fuerzas y porque saben que se está jugando en la vida. Entonces, y viene una cuarta de todas esas hipótesis. Seguramente hay más, pero miremos nomás 4. Entonces, la cuarta dice que es promover una insurrección interna para que, probablemente atraídos por el ofrecimiento de la recompensa de 50 millones, alguien lo traicione y lo entregue, lo tumben, monten un negocio paralelo, un gobierno paralelo. Y Estados Unidos anuncia que reconoce al nuevo gobierno y que ahí tiene la fuerza lista, como pasó con Panamá. I took Panamá, dijo Mr. Roosevelt. Teodoro no metió tropas a Colombia, no las usaron, simplemente colocaron la fuerza naval ahí al lado. Los panameños hicieron su farsa, traicionaron a Colombia y cuando Colombia trató como de mostrar los dientes, Estados Unidos dijo, quietos ahí, si ustedes van aquí a intervenir, nosotros vamos a intervenir a favor de la nueva República de Panamá porque ellos tienen derecho a construir el canal y bla, 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 bla. ¿No será más bien por ahí? Que mueve una insurrección interna a sabiendo que va a haber muertos, pero Estados Unidos no se unta las manos de sangre, simplemente con la amenaza de que si ustedes actúan contra el pueblo venezolano, nosotros les bombardeamos todas las bases aéreas y les hundimos la fuerza naval, a ver con qué se quedan. Entonces la amenaza de la fuerza es, en este caso, el uso de la fuerza, mucho más poderosa. Tiene menos riesgos para Estados Unidos. El señor Trump diría ante el mundo, fuimos a defender la democracia que estaba afectada por el narcotráfico. Al señor Rubio, que tiene aspiraciones presidenciales a mediano plazo, les convendría más eso. Sería un mensaje aterrador para Cuba, para Nicaragua, para la misma Colombia, porque se está demostrando la fuerza sin necesidad de usarla. Puede que haya más hipótesis, pero mirándola desde la óptica de la estrategia, hemos llegado a esto. Entonces, vamos a la primera pregunta, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, diplomático? La primera pregunta es, si no hay guerra declarada, pero sí va a haber sangre, como lo sabemos, ¿en qué aspectos, pase lo que pase, cualquiera de las hipótesis, después hablaremos de las hipótesis, por ahora es, ¿en qué aspectos cree usted que Colombia será más afectada?
porque va a ser afectada. Entonces, respuesta corta, no discurso, no conferencia, sino corta. Por esto y por esto, para poder pasar a la segunda pregunta. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces, con las personas que están acá en la sala, muchas gracias por la asistencia. Ha levantado la mano la doctora Ethel, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos en la sala. Yo estoy convencida de que las capacidades aeronavales de Estados Unidos superan a Venezuela. Y es la que elijo porque no digo temer, pero no sé las capacidades de defensa que puede llegar a necesitar y no creo que sobrevivan a un ataque impuesto por Estados Unidos. Va a ser terrible. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Adela, con las buenas noches, por favor, adelante. Buenas noches, un saludo especial para todos ustedes, para mi coronel. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿qué escenarios bélicos plausibles se podrían derivar si Venezuela responde con presencia naval propia o con el apoyo militar de sus aliados estratégicos? Mi coronel, si me puede ayudar con eso. Bueno, Esa, claro, pues, no, pues de una vez la contesto, mi coronel. está La bueno. pregunta, mucho se ha insistido en que Rusia y China actuarían. Eso es pensar con el deseo. Latinoamérica tiene per se una garantía para la seguridad del patio trasero de Estados Unidos y del mismo Estados Unidos, que la naturaleza se lo dio. Y son dos mares. Cualquier acción militar que se quiera hacer en Latinoamérica, desde Europa o el Asia, tiene que pasar por alguno de los dos mares. Y de remate está obligada a tres canales esenciales. El de Panamá, o por el sur del África, o por el sur de Latinoamérica. Y cuando ya está determinados esos sitios, están listos para una emboscada. Entonces no hay que esperarlos ahí y les tumban todos los apoyos que manden. El riesgo sería ya que pasara a una guerra nuclear, pero no creo que Putin se arriesgue a una guerra nuclear por Venezuela. Si no se arriesgó por Irán, que lo estaba surtiendo de drones y estas cosas, eso nos parece que es que la gente a veces piensa mucho con el deseo. En Colombia ya hemos escuchado varias personas que dicen que Maduro movió 15.000 tropas hacia la frontera para atacar a Colombia y distraer la atención. No, pues si ataca a Colombia y se mete en una camisa de 11 varas, porque ahí sí le daría razón a Estados Unidos para atacarlo a él. Además, es que hablar sí que es fácil, pero quienes hemos comandado tropas sabemos que solamente mover un batallón a un área de operaciones eso tiene un montón de cosas y de coordinaciones y sobre todo que necesita cuadros idóneos para controlar la disciplina y conducir las maniobras. De lo contrario, se convierte en un fracaso terrible. Y estas personas que están en Venezuela, disque milicianos, ¿qué organización y qué formación militar tienen? Sería poner un poco de delincuentes armados a que sacrifiquen al propio pueblo de Venezuela. No tienen áreas de operaciones determinadas. Puede que las tengan en plano, ¿no? Pero es que pasar del plano a que una persona que no ha hecho un ejercicio mínimo de acción militar sería terrible. Entonces creo que la especulación que circula en las redes desconcentra, desenfoca la realidad de lo que puede ser. Para Estados Unidos en este momento, como se puede ver aquí en esta ayuda, el objetivo es el narcotráfico y hacer efectiva la recompensa contra Maduro. Para Maduro, por eso decíamos, es una guerra terrestre que se pone a armarla en un frente, por ejemplo, con Colombia, y lo sacan a él del poder, mientras tanto lo tumban. Entonces, que arme su guerra en la frontera si quiere, pero es que van es por él. O sea, el objetivo principal es ese. Entonces, en la guerra siempre se dice hay que ir al objetivo principal, todo o casi todo, y parece que no lo ha entendido. No sé si les contesté a Adela o terminé de enredar la respuesta.
Está bien, mi coronel, fuerte y claro. Adela, por favor, entonces, de las características que están allí enunciadas, ¿cuál escoge o cuál escoge y por qué? Que afecta a Colombia, y cómo Ya, afecta a Colombia, sobre todo. perfecto. Bueno, mientras Yo Adela, pienso, no, bueno, ya iba a responder mi coronel. Mi siga, coronel, siga. yo pienso bueno, que aunque todavía pues no se han dado las cosas, no se han cumplido los propósitos al 100% del objetivo que tiene Estados Unidos, yo creo que ya nos está afectando, porque con este gobierno todo lo que él ha hecho contra Estados Unidos, todas las palabras que ha expresado, las actitudes que ha tenido, ya yo pienso que aún no se han dado las cosas, no se han cumplido los propósitos, el objetivo por el cual Estados Unidos está en el Mar Caribe. Y ya eso nos está afectando. Yo pienso que nos afectaría de muchas maneras, nos afectaría en lo comercial, nos afectaría en lo económico, mejor dicho, nos afectaría en diferentes cosas que me llevaría más tiempo de detallarlos cada uno. Lo que hay que enfatizar aquí es que la afectación sería, pensaría que de más de un 50% en diferentes áreas. Bueno, Muchas gracias. perdón, pero antes de seguir, es que Sonia pregunta por el chat que si hay una acción armada, ¿qué pasaría con las milicias que están bien armadas? Y cita como ejemplo a una milicia que llama la 23 de enero. Pues esas milicias, por lo visto y como funcionan los sistemas totalitarios, no estarían tanto para pelear con Estados Unidos y Colombia, sino es para masacrar al propio pueblo venezolano que apoye la insurrección. Porque la insurrección, en el momento que se produzca cualquiera de todas las posibilidades que vimos, la insurrección también va porque va. Entonces esa gente se dedicaría a matar venezolanos. No tienen ninguna capacidad, porque es que les falta organización militar, les falta disciplina. Ayer hablaba con otra colega de ustedes, Adela y Sonia, periodista, que me preguntaba eso. Dice, mire, uno de los principales problemas que tenemos los comandantes de tropas con soldados formados, entrenados, con reglamento para poderlos sancionar, etcétera, con códigos para poderles hacer procesos penales, es la disciplina y las zonas de operaciones. Porque el comandante tiene que estar encima a las 24 horas de los subalternos para que no se salgan del carril. Imagínense todos los bandidos armados y en una situación en que haya insurrección generalizada, ¿no? Sería una tragedia. Ellos no tienen una organización ni tienen una claridad estratégica, porque eso los ejércitos la necesitan permanentemente con entrenamiento, con dotación, la sola disciplina para conservar las armas. De ahí para allá surgen muchas dudas. Pienso que harían más bien es incrementar la violencia. Ahora sí, Nicolás, sigamos. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera, con las buenas noches. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón y mi coronel Villamarín. Y buenas noches para todos los presentes en la sala virtual. Yo me inclinaría por el punto número 1, en la medida en que el presidente Trump anunció lucha frontal contra el narcotráfico y las recompensas. Como lo ha enfatizado mi coronel Villamarín, en cierta forma, la estrategia fundamental del gobierno norteamericano es precisamente haber declarado a las organizaciones de narcotraficantes como organizaciones terroristas. Este pienso que debe ser el objetivo principal, fundamental, determinante, y con base en él justifica la presencia eh, marítima, aérea y lógicamente de tropas
en los alrededores y tiene seguramente, con base en planteamientos desde la inteligencia naval y militar, alguna forma de, ya lo hemos planteado anteriormente, de cuál va a ser la mejor manera de cumplir con ese ataque a esas organizaciones que es el objetivo principal y de lograr su captura. De ahí que, pues desde luego sí, Colombia se vería afectada, primero que todo porque muchos narcotraficantes que estén acompañando o haciendo parte, integrando el cartel de los soles, dentro de ellos los grupos armados ilegales que transitan y están actuando desde allá de la hermana República de Venezuela, pueden tomar acción de retornar hacia el país y también otra acción que nos va a perjudicar es que el apoyo que supuestamente está dando el gobierno colombiano y con la pretensión, al parecer, de enviar tropas colombianas allá, como quien dice, a eh, proteger supuestamente objetivos estratégicos de ese cartel declarado como terrorista. De modo que pues sí, necesariamente Colombia se vería afectado desde ese punto de vista y de los que ya se han comentado aquí en esta sala virtual. Muchas gracias, en aras del tiempo lo dejo ahí. Muy amable. Muchas gracias a usted, mi general. Tiene la palabra mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Yo escojo igualmente la primera, así como lo hizo mi general Hipólito Herrera. El anuncio del presidente americano de la lucha contra el narcotráfico, contra los carteles de narcotráfico y la recompensa. Me gustaría poder, para contestar esta pregunta, poder dividir en dos a Colombia, pero no lo puedo hacer porque, querramos o no, el gobierno de Gustavo Petro es el que tenemos, pero me voy a atrever a hacerlo. ¿En qué sentido? En que a quien más puede llegar a afectar es al gobierno impopular del presidente Gustavo Petro Urrego, que con las posiciones tomadas por él últimamente, de no reconocer que existe el cartel de los soles en Venezuela, igualmente de decir que va a solicitar declarar como grupos terroristas a algunos grupos de narcotraficantes en Colombia, pero sacando al ELN y sacando al de Calarcá, que son los que más daño han hecho últimamente. Pues ahí se ve la manera como el gobierno está apoyando al gobierno de Maduro. Entonces, en ese orden de ideas, el más afectado va a ser él, sobre todo los presidenciales. Que sea como sea, el pueblo colombiano, que no coincidimos, que no participamos, que no compartimos las ideas del progresismo, el socialismo y el comunismo del siglo XXI, creo que no va a salir afectado, sino al contrario, vamos a salir fortalecidos. Lo que está pasando, querramos o no, le va a servir al pueblo colombiano para que termine esta horrible noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Voy a permitirme leer el aporte de la doctora Sonia, que dice lo siguiente. Efectos que podría tener una intervención de Estados Unidos en Venezuela. 1. Militarización de la frontera y eventuales riesgos de permanentes escaramuzas con el colapso de la llamada zona fronteriza, que no tenía ninguna claridad de su utilidad. Segundo, nuevo fenómeno de migración y crisis humanitaria. Y tercero, aumento del crimen
transfronterizo. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo tengo las siguientes inquietudes. Diosdado Cabello moviliza 15 hombres hacia Colombia como reacción contra el narcotráfico. Diosdado Cabello se desmonta y dice que Colombia es el primer productor de coca y entonces se cataloga a él, Venezuela prácticamente como una víctima. Maduro arma a todo el mundo para crear resistencia, que yo creo que más bien va a ser una autopuñalada porque todo el pueblo ya se le va a voltear. Incertidumbre en las fuerzas militares de Colombia. ¿Van a actuar o qué harán ellos ante esta situación? Tiene que tener una situación de respaldar o no respaldar esa actuación que considero no debe ser respaldada absolutamente por el alto mando. Estados Unidos debe tener ubicados los campamentos del ELN donde está la producción y donde están los laboratorios y todo lo que es la parte de la coca. Estados Unidos no realizará un dominio territorial, sino hará grupos de asalto y retirada, estilo para hasta alcanzar el objetivo final, estilo Osama Bin Laden. Eh, Todo esto afectará a Colombia. Petro pondrá su barba y su lengua a remojar. Estados Unidos no está jugando al gato y al ratón. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Bernardo Fuentes. Buenas noches, mi coronel Alarcón, muchas gracias. Saludo especial para mi coronel Villamarín y a todos los miembros de la sala, un saludo especial. Bueno, pues la afectación a Colombia, obviamente, pues lo voy a decir crudamente, pero es una realidad porque esto ya lo hemos estudiado y analizado. Pues, ¿quiénes se van a ver afectados? Pues la narcoeconomía y la narcopolítica. Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Estamos escogiendo dentro de las características en la ayuda que efectos puede causar esa intervención en Colombia. ¿Cuál es la más posible y por qué? Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Como no hay guerra declarada, porque es que no hay guerra declarada, pienso que Colombia no se verá afectada en ninguna de las características enunciadas en la lista. Igual que no se verá afectado Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Perú. La afectada directamente con esta guerra no declarada es Venezuela. Venezuela no duerme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Como acabé de ingresar, no conozco la pregunta. Bueno, mi coronel, esperamos entonces para la próxima. Muchas Correcto, gracias. mi coronel. Gracias. Mi coronel Villamarín, hemos dado respuesta a la pregunta que nos ha hecho sobre las características. Vamos entonces con la que mi coronel disponga. Bueno, viene la segunda pregunta y esta es la cereza del pastel de hoy. Dijimos que hay 4 opciones para que por favor tomen nota, las reflexionen muy bien. Una que es un ataque frontal para destruir toda la potencialidad de la Armada y la Fuerza Aérea Venezolana para luego seguir con la captura de Maduro si es que siguen con el objetivo. Entonces es una posibilidad, una hipótesis. La hipótesis número 2 es
que se hará una incursión terrestre con ocupación del territorio venezolano mediante combates progresivos de infantería, caballería y blindados, más o menos parecida a la Segunda Guerra del Golfo Pérsico. La número 3 es que se va a hacer una operación quirúrgica de película, y hacíamos hasta la descripción de una película gringa. Descienden de un helicóptero unos tipos con la cara pintada y por unos cables y entran, matan unos centinelas y al tipo que está en el radio lo apuñalan por la espalda y bueno, todo eso que vemos en las películas. Y se llevan a Maduro. Y la cuarta posibilidad es que Estados Unidos no se unta las manos, promueve, apoya una insurrección interna y esa insurrección tiene a una espada de Damocles al lado. Si ustedes le hacen algo al pueblo, desde aquí actuamos. Así es de que reconozcan ese gobierno y váyanse, y Maduro o es entregado o yo lo capturamos o queda así. Entonces en las 4 decíamos, termina al final en insurrección, ¿no? El pueblo está que se levanta ya y necesita cualquiera de las 4, pero todas significan sangre. La pregunta es, ¿cuál de las 4 considera usted que podría ser la más probable, la más posible? Si es la acción depredadora contra la Armada y la Fuerza Aérea antes de, si es la incursión hasta la playa con lo que tienen ahí y luego vienen desde Estados Unidos 80.000 fuerzas blindadas de caballería, de infantería, hasta que se toman el palacio y dominan a Venezuela por completo, o es una operación quirúrgica de fuerzas especiales y se llevan a Maduro, o es, si arma una insurrección interna, las naves americanas permanecen ahí y deciden que si no se va el desgobierno y que se atacan al pueblo, ellos actúan con toda la fuerza contra el régimen anterior. ¿Cuál de las 4 considera usted que podría ser la más lógica? Adelante, mi colega. Bueno, mi coronel. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Etel, adelante. Yo considero que sería la 4, por todo lo que ya Trump ha orquestado y ha enfrentado y mandado, y la cabeza la tiene en llevarse a Maduro. Pero si eso no lo resuelve, no tengo dudas de que la 1 va a hacer todo lo que va a realizar también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Bueno, mi coronel, estos cursos de acción obviamente pues obedecen a un análisis que han hecho a través de un proceso de toma de decisiones militares dentro de la guerra regular. Eh, Puede ser de que una de las que tenga menor afectación sobre la población pueda ser la cuarta. Es posible, ¿no? Creo que en una de las exposiciones que hubo anteriormente con este tema, veíamos de que y tuvo más peso una capacidad de probable adopción por parte de los estadounidenses. Era un trabajo de la CIA con posibles penetraciones que ya tengan en el alto gobierno, bueno, en el alto gobierno entre comillas, allí en Venezuela. Bueno, yo le daría pues seguramente una valorización a esta cuarta. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muy amable, muchas gracias, mi coronel. Sí, me inclinaría también por la número 4, una operación de fuerzas especiales tipo comando, pero definitivamente pues apoyada con la inquietud número 5, ¿no? Desde luego, porque en todo caso, con base en muchas informaciones, eh,
que están siendo promovidas por las diferentes redes sociales, pues ya la gran cantidad de población que hace parte de la oposición, pues están interesados en que se logre, como quien dice, recuperar el Estado y haya una transformación social e institucional. Por ahora lo dejaría en ese punto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Adela. Yo me iría con la 3. Con la 3 ya tenemos antecedentes de situaciones pasadas que han sucedido y que los resultados han sido positivos, así que yo apoyo la pregunta 3. Me voy con eso. Muchas gracias, Adela. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Eh, no comparto ninguna de las cuatro. Creo que ninguna de las cuatro se va a dar. Como no hay la posibilidad de una quinta que sea otra y explicarla, porque prefiero más bien guardar silencio. Bueno, mi coronel. Adelante, entonces, mi mayor Mendoza. Creo que mi coronel Villamarín fue claro en el sentido de que existen más cursos de acción. Entonces, no pienso que haya mayor problema. Entonces, Si me lo adelante. permite, explico la que considero yo que puede suceder si no es molestia e inconveniente. Mi coronel Yo Villamarín. definitivamente creo que la presión que está ejerciendo el gobierno americano con la presencia en el Caribe puede llegar a lograr que Maduro entregue el poder al presidente electo, estén preparados o no estén preparados, o la mayoría estén en el exterior y estén pendientes de regresar. Creo que en últimas eso sería lo que podría pasar siempre y cuando le den a Maduro una salida negociada para poderse ubicar en algún país como lo tiene el previsto, sea Rusia, China. El último que escogería sería Nicaragua o Cuba. Yo creo que esa va a ser la salida. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que habrá un ataque, pero no ataque, sino únicamente a lo que es Fuerza Aérea, donde quedan a las bases aéreas, a las bases de la Armada, mucho destrucción de Armada y Fuerza Aérea. E inmediatamente sabemos todos que más del 70% de la población no desafecta a Maduro, como tampoco acá sucede con Petro. Inmediatamente toda esa gente que ha armado Maduro se va a volver contra él y ya sin el apoyo de la Armada ni de la Fuerza Aérea, pues van a tener el camino totalmente libre para actuar. Estados Unidos sí continuará como un observador hasta tanto no se restablezca la democracia. Eh, esa es la inquietud que tengo yo. Muchas gracias. Gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Fuentes, adelante. Gracias, mi coronel, ya di la Ay, opinión. perdón. Muy amable. De la chulía, sí, qué pena. Gracias, mi coronel. Mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo veo que Estados Unidos agotó la presión diplomática, después recurrió a la presión económica y comercial y ahora está recurriendo a la presión psicológica por medio de la amenaza armada. Entonces, eso indica que el camino que se busca es que haya insurrección interna. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante. Gracias.
Considero que la presencia permanente de la flota naval y que Estados Unidos día y noche tiene los ojos sobre Venezuela va a provocar una insurrección interna. El pueblo se va a cansar. Esos 4,5 millones de milicianos no soportan 6 meses en posición de ataque o en posición en guardia. Y el mismo pueblo va a exigir que ese gobierno ilegítimo entregue el poder a quien ganó en democracia legítimamente las elecciones como presidente, el cual debe ser el presidente legalmente constituido. Es como vivir secuestrado con los ojos de los secuestradores encima 6 meses o un año. Eso no aguanta nadie. Muchas gracias. Gracias a usted, mi coronel. Me voy a permitir leer el aporte de la doctora Sonia, que dice lo siguiente. Creería que la 4, que ya está en ejecución, presión naval aérea, contra carteles, recompensas y sanciones, pero sin anunciar acciones políticas. Gracias, mi doctora. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi Estamos coronel, listos con la respuesta. entonces vamos a devolvernos al principio a hacer la recapitulación de esto que pasó aquí. Entonces, el taller del día de hoy que nos hemos propuesto, sin llegar a verdades reveladas, ni a que quién tiene la razón y quién la tiene y quién no la tiene, sino hacer reflexiones para poder enriquecer más el debate y construir más concepto estratégico y darnos cuenta que cada evento tiene una profundidad muy grande y que son fenómenos que nos va trayendo la misma relación internacional, el mismo contexto geopolítico en que estamos, la tendencia de las políticas de las potencias y lo que sucede dentro y en el vecindario. Entonces nos propusimos mirar un poco nuevamente lo que está sucediendo en Venezuela, tratando de apartarnos de toda esa catarata de información, ese aluvión de informaciones que hay, y de escuchar uno a los expertos y los no expertos hablando, pues termina más desubicado. Entonces quisimos hacer un ejercicio sobre aspectos reales de estrategia y de geopolítica, que no son todos, por eso lo advertimos siempre. Siempre habrá alguna ventana más abierta para el conocimiento, pero por lo menos sobre una base, hacer la reflexión para tener un poco más de ubicación temporo-espacial. Entonces, en primera medida vimos una lista de 10 características, 11 características de lo que está pasando allí, en Venezuela, con Estados Unidos, o está pasando en el mar frente a Venezuela. Y resarcimos muchas cosas que inciden en que Colombia va a ser la afectada. Y luego vimos 4 hipótesis que ya las estaremos recordando, pero vayamos de una vez a las respuestas. Las respuestas de ustedes, por qué Colombia será afectada, es porque lo peor que hay en acercarse a una persona que se está ahogando es que se aferra del que va a salvarla o se aferra del que está más cerca. Y realmente la narcodictadura de Venezuela ya hizo agua. Hizo agua. El error garrafal que cometieron fue el fraude de las elecciones de comienzo de año, porque se quedaron solos en el mundo. Viven amenazando y esperanzados en que China y Rusia van a venir, y eso no lo van a hacer. Rusia tiene su problema allá en Irak, perdón, en Ucrania. No tiene más capacidad. Además, si no han sido capaces de a 300 kilómetros de Moscú conquistar el oriente de Ucrania, mucho menos van a enviar una fuerza expedicionaria a que se la maten en Venezuela. Podrán enviar terroristas de Wagner y de pronto hasta facilitarles armas de manera clandestina, pero un apoyo grande no lo pueden hacer. Así de que descartado completamente. Y China, pues China sí está jugando a sacar la brasa con mano ajena. De lo que quede de China llegues a resolver, a cobrar, a buscar cómo se apropia de los recursos minerales que tenemos en la línea bifronteriza y otras intenciones. China no se va a sacrificar por Venezuela, ni locos que estuvieran.
como no se sacrifica ni siquiera por Ucrania, donde tiene a Rusia, que es el aliado estratégico más cercano, mucho menos se va a sacrificar. No se sacrificó por Irak, que le vende el 93% del petróleo que consumen en China y el que está guardando de reservas estratégicas, por ahí tampoco. Menos con Venezuela, que no tiene una dependencia tan directa. Entonces los afectados y somos Colombia, ustedes lo contestaron de 1000 maneras, interesantes todas. Nos hicieron ver puntos claros como el grave problema de haber, entre comillas, militarizado la frontera y llenado eso de milicianos. Maduro dice 4,5 millones, no los tiene, pero él dice que los tiene. Pero sea la cantidad que fuere, lo que ocurra es que, lo que ocurra en el desenlace de todo lo que estamos evaluando aquí, esa gente va a terminar sin Dios ni ley. Nomás analicemos esto. Maduro se cae porque se cae. Hoy o mañana o dentro de 6 meses, pues se cae. Ya eso es una crónica de una muerte anunciada. ¿Qué va a pasar en Venezuela con toda esa gente armada? No hablemos de 4,5 millones. Hablemos de 300.000 delincuentes armados sin Dios ni ley y sin que nadie los controle. En un país que va a tener hambre, más de la que tiene ahora, ¿no? Que va a tener desorden público, que la justicia, muchos jueces saldrán corriendo y dejarán tirado el cargo porque tienen pecadillos por haber sido del régimen, que todos los funcionarios de alto nivel los dejarán, que los generales o se entregarán o se volarán, y la Fuerza Armada va a quedar completamente desorganizada. O sea, eso es tenaz lo que puede ocurrir allá. Y esos delincuentes armados de remate en la calle sin Dios ni ley, ¿cómo sería eso? Entonces Colombia sí va a ser afectada por lo que pase allá. Se dijo también que los afectados eran el narcotráfico y los delincuentes y el señor Petro por extensión, pues claro, porque se ha puesto a abrir la boca y porque detrás de una cosa vendría la otra contra los carteles. Pero la frontera, la gente buena que no tiene nada que ver con eso, la cantidad de venezolanos que nos van a llegar aquí otra vez a las ciudades, peor que antes. Entonces son muchos fenómenos que aquí se pueden desatar. Por eso Estados Unidos tiene que pensar muy bien cuál es la solución menos sangrienta. Hicimos la primera análisis y era un ataque frontal. De ustedes no se le dio sino una sola que dijo que prioridad 4, pero que si las cosas se complicaban pasarían a este ataque frontal. O sea, lo dejó como una alternativa o un condicionamiento. Respecto a la incursión terrestre como ocupación con combate de infantería y caballería, no hubo ningún voto. Hubo una ponencia porque se haga una operación de fuerzas especiales porque ya existe, porque ya se ha hecho, porque tienen la experiencia, etc. Y otra, la número 4, que fue la que más inclinaciones tuvo, se adujo que ya la CIA viene trabajando en Venezuela hace rato, y eso es cierto. La CIA trabaja en todas partes del mundo donde hay intereses de Estados Unidos, no paran. Se dijo también que ya la situación militar ha montado de tal manera el escenario, sin mencionar lo político, que ahí está enmascarado por dentro. Se dijo también que ante la situación que se genere de una u otra forma, la insurrección va a tomar más fuerza. Se dijo también que la gran mayoría de venezolanos están en contra del mandato del señor Maduro. Básicamente esos puntos. Y también hubo una opción que dice que no, que finalmente con la sola presencia militar se va a lograr una salida pacífica y se hará una transición al gobierno de la oposición, así no estén preparados. Entonces, con base en todo eso, llegamos a varias reflexiones finales para hacer el cierre. En Venezuela va a pasar algo, porque por donde lo miremos, pasará algo. La consideración colectiva es que sí va a haber una insurrección. Y también se extiende esa consideración colectiva de quienes participamos hoy en el taller conversatorio, es que pase lo que pase, la insurrección va atada una cosa a la otra. Si Estados Unidos interviene militarmente, hay insurrección porque ya se sienten estimulados.
Si no interviene militarmente, pero la CIA logra el trabajo que es alebrestar a un poco de gente, también va a haber insurrección. Si viene una operación de comandos y saca al señor Maduro y se lo lleva, la gente que está agotada de él y que ven un gran triunfo en eso, se botan a las calles y habrá insurrección sí o sí. Y si estos sujetos entregaran el poder por las buenas, también va a haber violencia, porque es que ya hay mucha gente armada por la calle. No hablemos de 4,5 millones como se ha dicho Maduro. Hablemos de 100.000, 200.000, 300.000 bandidos armados. ¿En qué termina la seguridad de Venezuela? Y si los que se entregan van a ir a hablar, los que siguen se van a quedar tranquilos. No, ellos tienen que buscar irse o matar un poco de gente. O sea, ahí no hay otra salida que sangre. Y parece que esa es la dinámica de todas las revoluciones. Son sangrientas. Y en Venezuela, por donde se le mire, apunte a que va a ocurrir eso. Dios permita que sea lo menos traumático, pero en síntesis sí va a pasar algo. Con esto cerramos el conversatorio. Les agradecemos muchísimo. Nos queda una gran preocupación. En el continente hay vientos de complejidad grandes. Hoy en Argentina hubo su problema ya con el señor Milei, que andaba en una actividad política y fue atacado por unas turbas enfurecidas. Y si eso es allá que dicen que ha mejorado la situación, pues quiere decir que los colectivos de izquierda no están quietos y que irán un poco de locos a Venezuela también a apoyar allá como sucede en todas las guerras los internacionalistas. Ya hay gente de Hezbollah y de Hamas, las FARC y del ELN, pero seguramente Estados Unidos preferirá que ese problema lo arregle el nuevo gobierno y simplemente le hará la amenaza del uso de la fuerza, la búsqueda de que todos esos delincuentes caigan capturados o se entreguen y que la violencia sea lo mínimo posible a sabiendas que va a haber violencia. Mañana tendremos otro ejercicio académico interesante con análisis de nuestra política interna aquí en Colombia y también nuestra actividad de la memoria histórica. A todos muchísimas gracias, una feliz noche y como siempre nuestro deseo que Dios nos proteja y nos ilumine a todos.